conceptos básicos y los temas fundamentales que están solicitados en el programa. Entonces espero el día de hoy terminar con este tema de equilibrio químico, ¿verdad? Vamos a trabajar con el ejercicio que quedó propuesto. Quisiera saber si alguno de ustedes quisiera compartir su pantalla para poder participar, platicándonos pues cómo atendió este ejercicio. Si alguno de ustedes quisiera hacerlo, Sí, profe, yo. A ok, mí me gustaría compartirlo. muy bien. Vamos entonces, tú eres Raúl, para que te dé el atributo. Raúl, muy bien. Vámonos, vamos a trabajar al menos el primero y segundo inciso. ¿Sale, Raúl? Para ver otro más. Ok, Sven. A ver, ahorita comienzo a compartir. Ok. Ujú. Todos los demás, por favor, revisemos lo particular y cuando tengamos algún comentario, no se les olvide, por favor, levantar su manita para poder atender. ¿Puedes hacer un poquito más grande la imagen, por favor, Eh, Raúl? sí, solamente que necesito un pequeño momento porque no lo tenía en Word. Ok. Es que lo compartí desde WhatsApp, no hice una presentación, disculpen. No, no te preocupes. A ver, trata de hacer lo más grande que puedas esa imagen. Sí, sí, ahorita lo hago. Un Ujú. momento. Gracias. Sí. A ver. Y ahora documento Word. A ver, creo que ya se logra ver. Ok, ¿ya se logra ver más grande? Sí, puedes hacerlo un poco más grande. Yo aquí te vamos diciendo. Un poquito más, un poquito más. Ay, ahí creo que hasta ya. Sí. ¿Ahora sí ya se ve bien o aún más Sí, grande? si es posible un poquito más grande, mejor. Si es posible. Ahí está. Ay, ya. Ahí está. Ahí Ok. está perfecto. Ahí está perfecto. Si todo el mundo logra observarlo, que eso primero quisiera preguntar. Todo el mundo ya puede ver la Sí, imagen que comparte tu se ve compañero. bien. Ujú. Correcto. Correcto, correcto. Entonces, estamos en el inciso A. ¿Qué solicitaba el inciso A, Raúl? Calcular la constante de equilibrio. Y Correcto. eso se me hizo fácil porque pues ya dan las concentraciones en el equilibrio. Entonces solamente era cuestión de colocarlas y realizar el cociente. Y Que todas da un... las unidades estaban correctas, ¿no? Estaban en Ajá, unidades molares, correcto. Entonces, efectivo. 5 es la constante de equilibrio. ¿Quién prevalece en el equilibrio? ¿Qué es Los, lo que pro- más abunda? los productos. ¿Ok? Muy bien. ¿Ok? Bueno, en este caso el producto. Correcto. No sé qué se pueda platicar más sobre el inciso A, creo que ya es ¿Es todo. todo? Ajá. ¿Ok? Entonces vamos con el inciso B. El inciso Ujú. B sí se me hizo un poquito más complicado. Entonces, aquí dice que se agrega un mol de cloro y ahí aparece 1 molar, pero como es en 1 litro de volumen, entonces pues se interpreta que es un mol. Ujú. Entonces, lo que yo hice fue tomar en cuenta el equilibrio inicial, una nueva concentración inicial y un nuevo equilibrio. Entonces hice una tablita, como lo hemos estado trabajando, pero agregué una nueva fila, que en este caso es el... Bueno, agregué. El- Ahí se logra ver las filas. Entonces lo que hice fue, del equilibrio inicial, tomé las concentraciones que estaban y le agregué el mol extra de cloro y lo tomé como una concentración inicial, porque como va a haber un nuevo equilibrio, pues es una concentración inicial para que se puede tomar. Entonces, lo que hice fue calcular las concentraciones en el nuevo equilibrio, restando de acuerdo al coeficiente estequiométrico a la concentración inicial, que en este caso para el monóxido de carbono me queda 2 menos X, para el cloro me queda 3 menos X y para el producto, que no sé cómo se llama, me queda 20 más Ujú. X.
Ujú. Entonces eso ya lo coloqué en la ley de acción de masas, resolví la ecuación cuadrática que me resulta, que es esta, 5x cuadrada menos 26x más 10. Y aquí puse un pequeño texto, que esto, siendo honesto, es un texto más para mí, porque luego al resolver otros problemas me puedo olvidar de este dato. Buscando problemas resueltos y ejemplos y todo ese rollo para poder resolver me encontré que resulta que cuando uno resuelve este tipo de problemas y te resultan dos valores de X, y ambos hacen que se establezca la igualdad, se toma el que sea menor que la concentración inicial, porque Ujú. se supongamos que tomamos la X1, que es 4.7817, y se la restamos a 2, va a quedar negativo y eso no, no es posible. Entonces, por eso tomé el valor de X2 y ya luego sustituyendo me dan estas concentraciones que es para cada uno de los reactivos presentes, para cada una de las especies químicas. Ujú. Y algo a destacar es que se me olvidó cuando estaba realizando el ejercicio que que el coeficiente de equilibrio, no, el coeficiente, la La constante de constante. equilibrio, ajá, es el mismo. Y luego cuando me acordé yo dije, ah, sí, cierto, que lo comprobamos y todo ese rollo. Y creo que ya es todo. Ok. Algo muy, ok, vamos bien. ¿Puede alguna persona, perdón, hacer alguna pregunta? Hasta ahí déjala tantito un momento, por favor. Ok. ¿Quiere algo compartir, alguna duda? Cualquier situación, ¿eh? Cualquier situación en la que ustedes hayan trabajado de modo semejante o de modo diferente. Levanten su manita, por favor, si alguno quiere compartir algo. ¿Sí, Guadalupe? Sí, como decía mi compañero en ese inciso en particular, yo también tuve complicaciones porque al inicio había puesto en el producto el signo negativo en 20 menos X, ajá, pero pues estaba mal, me daba concentraciones muy altas, entonces Ujú, el signo me quedaba negativo y pues eso no era posible. ujú. Después, en el libro de Chan, vi un ejemplo similar, no igual, similar, donde a lo que entendí, no sé si fue bien, en esa Ujú. tengo dudas, que decía que el signo es de acuerdo a cómo se desplace la reacción. Y creo que en el inciso B como que se nos va a quedar un poquito más claro porque ya el signo positivo cambia a reactivos. Y eso Claro. sería mi aportación. Y lo mismo en lo de la X, como decía Raúl, este, van a haber casos en los que nos van a dar dos X positivas y pues no podemos utilizar la que tiene mayor porque las concentraciones nos van a quedar negativos y pues eso no es posible. Sería eso. Sí, por explicar un poquito de tu aportación. Es correcta tu apreciación y bueno, precisamente cuando nosotros estamos utilizando los signos, ¿verdad? ¿A quién le resto? Por ejemplo, ahí lo que dice, lo que está planteando Raúl en el nuevo equilibrio, es muy interesante y yo creo que la estrategia de usar esa tabla, como lo marcan los textos, es bastante útil. Entonces uno dice, bueno, ok, ¿qué le va a ocurrir al primer reactante? Pues el primer reactante tiene que reaccionar porque va a formar mayor, principalmente mayor producto. Me refiero al producto que está a la derecha. Bueno, ¿y por qué va a ocurrir esto? Ah, pues retroceso, me voy en retroceso y digo, ok, si en el equilibrio, ok, estamos en el equilibrio hay 2 moles del reactante A, 3 del reactante B y 20 del producto. Ok, digo, oh, y ese es el equilibrio. Perdón, disculpen, estamos en el equilibrio. Había dos moles del reactante A, 2 moles del reactante B y 20 del producto C. Ah, ok, equilibrio. Luego dice, venimos nosotros, imaginemos pues que estamos experimentalmente en el laboratorio, estamos en el laboratorio y venimos a ese sistema que ya está en el equilibrio, 2 moles de reactante A, 2 moles de reactante B y 20 moles de producto C.
Y venimos nosotros y perturbamos el sistema y le agregamos una mol más del reactante. ¿Qué va a ocurrir? Pues viene mi conocimiento, mi entendimiento. Pues estoy perturbando al sistema. Si le estoy abonando, si le estoy adicionando reactante V, ¿qué va a buscar la reacción? Va a buscar el equilibrio nuevamente y por lo tanto se tiene que desplazar hacia el producto C. Ok. Si se desplaza al producto C, entonces va a tener que haber un aumento del producto C. Esa es una forma muy sencilla, me parece a mí, de poder luego interpretar los signos. Ok. Entonces, en el nuevo equilibrio, esas 2 moles del reactante A tendrá que combinarse, desaparecer un poco de él, en la misma proporción en que desaparezca el exceso que le estoy dando, en este caso el reactante B. El reactante B también se tendrá que consumir y lo tendrá que hacer en la misma proporción que el reactante A, porque eso se indica en la estequiometría de la reacción. Y va a abundar, y ahí viene abundar, va a incrementar, por lo tanto, entonces va a haber un incremento del reactante C, que originalmente era 20, y va a aumentar una proporción directamente igual a la que A y B están desapareciendo, en este caso X. Y creo que esa forma de primero analizar lo que está ocurriendo es lo que nos lleva a colocar correctamente los signos. Lo que comentaba Guadalupe, ¿no? Entonces, esa primera interpretación es muy importante. Entonces, me estoy anticipando a suponer que en el equilibrio va a haber un incremento de producto. ¿Por qué? Porque estoy adelantándome a analizar que al haber perturbado al sistema con una adición de reactante, entonces va a tener que desplazar la reacción hacia la derecha. Bueno, entonces una vez que uno propone ya esta nueva, como me... Inge, Se está trabando No, el Raúl, internet, ¿verdad? Inge, disculpe, se está trabando su imagen y su audio. Hago pruebas, ustedes me dicen cuando me escuchen bien. Una vez que hemos entendido y hemos comprendido, hemos anticipado lo que va a ocurrir, es de gran ayuda ese análisis para poder utilizar los signos de modo correcto. Una vez que ya hacemos esto, como bien lo comentan sus compañeros, sustituimos esa nueva condición de equilibrio. La sustituimos en la expresión, en el entendido pues que tarde o temprano se va a alcanzar el nuevo equilibrio. Ok, sustituimos esa información y nos genera una ecuación cuadrática. Y esa ecuación cuadrática, que lo conocemos desde hace muchísimos años, siempre nos va a dar 2 alternativas de solución, las famosas X1 y X2. Y también nuestra experiencia nos ha enseñado que cuando usamos este tipo de sistemas, uno de los valores va a ser congruente y el otro va a ser absurdo. Y esto se prueba en el momento de sustituir los valores. Y como comentaron sus compañeros, otra forma de observar es que no podría existir concentraciones negativas, ¿verdad? Ni mayores a las que tenemos nosotros en el apartado. Y entonces nuevamente nos damos a la tarea de poder sustituir el valor que es congruente, ¿verdad? Aquí, como su compañero puso esta nota, X2 la descarta, dice, por ser mayor que la concentración inicial. El otro criterio, pues, es probándolo, como bien lo comentaba su compañera, me parece que fue Guadalupe, y pues generan un dato que no tiene sentido. Y entonces nos damos a la tarea de sustituir, hallamos el valor de X y no se nos olvide, sustituimos ese valor en el nuevo equilibrio para hallar las nuevas concentraciones. Y vean qué interesante. Y se tiene que cumplir lo que nosotros pronosticamos. Nosotros pronosticamos que si perturbamos el sistema agregándole mayor concentración cuando menos de uno de los reactantes, la reacción se va a desplazar hacia la derecha. ¿Lo comprobamos? Sí.
Ahora, en el nuevo equilibrio no hay 20 moles de producto, ahora hay 20.41 moles por litro del producto. Sí, Daniela. Profe, bueno, en mi caso en particular, yo me confundí un poco a la hora de establecer las ecuaciones en el nuevo equilibrio, porque yo estaba intentando hacerlo, pero con una de las ecuaciones de la tabla que nos mostró. Entonces, a la hora de hacerlo, pues ya ve que habían diferentes ecuaciones. Y ya lo entendí después, pero porque vi un ejemplo bien de más o menos parecido igual que Lupita, y por eso de ahí me guié, pero no me quedó bien claro del por qué se restan, y no, porque en algunas ecuaciones se multiplican con la concentración o dependiendo del número de moles que tenga la original. Entonces yo me estaba guiando al principio de esa tabla. Ajá. No me queda claro el por qué se estableció más que nada esas ecuaciones. ¿A cuál ecuaciones te refieres? Las del nuevo equilibrio. Ecuación a lo que está. Porque la concentración que tenemos, como yo les estoy comentando, pues aquí la concentración inicial, la que respeta originalmente el equilibrio es la primera, es decir, hay 2 moles del reactante A, 2 moles del reactante B y 20 moles del reactante C. Tú lo sustituiste porque fue la primera pregunta que se nos hace. ¿Cuál es la constante de equilibrio? ¿Cómo la calculamos? Bueno, porque el ejercicio mismo nos estaba indicando que originalmente la reacción se encontraba en equilibrio y que en el equilibrio las concentraciones del reactante eran 2, las del reactante B eran 2 y las del producto C eran 20. Bajo esa condición calculamos la constante de equilibrio y luego decimos, ok, ya estaba en equilibrio, habiendo 2, 2, 20. Y vuelvo a la situación, bajo esa condición nosotros agregamos 1 mol de cloro. Entonces en ese momento, justo en ese momento, estás desatando un desequilibrio de la reacción. Desde el momento en que le estás agregando más de un reactante, la reacción se perturba y deja de estar en equilibrio. Por eso esa condición es a la que tu compañero le llamó la condición inicial. Tú podrías llamarle, si tú no le entiendes así, tú puedes llamarle el momento de la perturbación o le puedes llamar el desajuste del equilibrio. Cualquier término que te haga recordar que estás en una condición que ya no es el equilibrio. En este caso, tu compañero le denominó la nueva condición inicial, en la que él está claramente enunciando cómo es que le agregó 1 mol más de cloro. Entonces, en lugar de haber las 2 moles que habían en el equilibrio, ahora hay 3. Pero estamos en el entendido de que al hacer al provocar esa adición de cloro, estás perturbando el sistema. Y por lo tanto, si tú le estás agregando cloro, perdón, hola, ¿sí? ¿Se escucha bien? ¿Está bien? Todo bien, sí, todo bien. Ok. Entonces, en ese momento estás perturbando el sistema. Desde el momento en que estás perturbando el sistema agregando cloro, tu mente piensa, ok, estaba mi reacción en equilibrio, pero le estoy agregando reactante. Entonces, ¿cómo va a responder mi reacción? Pues va a responder tratando de consumir ese exceso de reactante. Por lo tanto, ¿hacia dónde se va a desplazar mi reacción? Hacia la derecha, hacia la formación de producto. ¿Por qué? Porque va a tratar de contrarrestar ese efecto. Ok, ya he entendido eso, entonces planteo cómo va a estar la situación en el nuevo equilibrio, que es lo que aparece aquí en la fila última, en donde tu compañero llama nuevo equilibrio a esa condición y dice, ok, entonces ahora, ¿qué va a ocurrir con los reactantes? Se van a consumir. Bueno, si se van a consumir, el signo que le antepongo a la X es negativo, porque ellos van a consumirse. ¿En qué proporción? Iguales. Entonces, cada vez que se consuma X mol de reactante A, se van a consumir X mol de reactante B en la misma proporción.
¿Y cuánto se va a formar de producto? X. ¿Por qué? Porque la reacción es 1 de reactante A por 1 de reactante B para producir 1 de producto C. Y es por eso que la reacción quedó distribuida igualitas las X, solo que en el producto es positivo porque acabamos de analizar que nuestro entendimiento nos dice que para que se consuman los reactantes, que es lo que estamos pensando que va a ocurrir, es porque se están produciendo, válgase la redundancia, el producto. Ahora, ¿por qué solo una X? Porque la reacción, estoy respetando la estequiometría de la reacción. Eso es muy importante, la estequiometría de la reacción. Sí, profe, ahorita ya le alcancé a captar el por qué se le pone a todas, porque afecta la reacción prácticamente. Sí, sí estás respetando, claro, tienes que respetar la estequiometría. Y ahora, nuevamente recapitulo, ¿dónde estamos comprobando esa hipótesis? Con los resultados. Ahora en el resultado tú observas que en el nuevo equilibrio abunda en mayor cantidad el producto más que el que había en el primer equilibrio. En el primer equilibrio habrían 20 moles por litro del producto. En el nuevo equilibrio hay 20.41. Quiere decir que sí se cumplió la hipótesis de que la reacción se desplazó hacia los productos y en el nuevo equilibrio, ahora tengo una concentración mayor que 20 que la que tuve en el primer equilibrio. ¿Sí vamos bien? Sí, gracias. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? No, ok. Aquí entonces estamos analizando también cómo se comprueba, estamos haciendo una comprobación cuantitativa del efecto que tiene la adición de uno de los participantes de la reacción. Ustedes, si gustan, para practicar, a este le podrían agregar otro inciso, es decir, bueno, la reacción en el equilibrio ahora se perturbó agregando 0.48 moles de producto, o no sé, o lo que sea, pues, o 3 moles de producto. Entonces digo, si le estoy agregando 3 moles de producto a mi sistema que estaba en equilibrio, lo voy a perturbar, pero ahora le estoy agregando al producto. Entonces, ¿qué va a hacer la reacción? Pues se va a dirigir hacia la izquierda. Entonces, ¿quién se va a consumir? El producto. Entonces a quien ahora le voy a poner el signo negativo. ¿A quiénes van a aumentar? Pues los reactantes. Y ese sería otro cálculo en el que también les va a llevar a una ecuación que van a tener que resolver y demostrar que ciertamente en el nuevo equilibrio se consume el producto y ahora los que aumentan son los reactantes. Ok, muchas gracias, Raúl. ¿Quién quiere compartir el segundo inciso, el inciso C? Profe, ¿puedo ser yo? ¿Quién es? ¿Artemio? Sí. Ok, te voy a dar el atributo, Artemio. Ok, gracias. Adelante. A ver, aquí. ¿Sí se ve la pantalla? Todavía está jalando, todavía está. Todavía no. Ahora sí, ya. Ok. Hasta un poquito más grande, por favor. Sí. ¿Me escuchan bien? Sí, se escucha. Ok, gracias. ¿Así está bien? Sí, muy bien. Bueno, primeramente acá lo que nos pedía era que se aumentaba el volumen y si se duplicaba pues el volumen, perdón, en el sistema, ¿qué ocurría, no? ¿Qué le pasaban a las nuevas concentraciones? Primeramente yo hice una consideración y esa consideración la hice porque leí, porque de ahí no podía yo, o sea, no tenía una mejor idea, no se me había ocurrido, mejor dicho. Entonces, aquí prácticamente lo que ocurre es que si nosotros aumentamos el volumen en el sistema, los moles se dividen. ¿Y esto por qué? Porque recordemos que cuando se aumentan los volúmenes, el volumen, primeramente, la dirección, esto es por los signos, la dirección de la reacción va a ir hacia donde
hay una mayor cantidad de moles. Entonces, por ese motivo, en primer lugar, como se aumenta la cantidad de volumen, se divide a la mitad cada uno de los moles de todo el sistema, es decir, tanto de los reactivos como el de los productos. Por ese motivo es 1, 1 y en el caso del producto es 10. Y como la dirección ahora va hacia la mayor cantidad de moles, pues van a ganar ahora los reactivos. ¿Por qué? Porque se está incrementando el volumen. En este caso quedaría, yo puse pues la fórmula para cada uno, los reactivos 1 más X y 1 más X, tanto con el monóxido de carbono como también el cloro. Y en este caso 10 menos X, porque aquí es donde se está pasando de producto a reactivo, ¿no? Bueno, ya después de eso, una vez que consideré eso, aquí pues pueden observar que puse que las concentraciones, la constante de equilibrio, no hay modificación alguna, porque recordemos que únicamente lo que hace que se modifique la constante de equilibrio es la temperatura, y aquí no hay cambio de temperatura, aquí simplemente se aumenta el volumen del sistema, y por ese motivo es que no hay cambio en la constante de equilibrio. Bueno, entonces aquí yo lo que hice simplemente fue hacer la fórmula donde los productos van arriba y los reactivos van hacia abajo, y empecé a resolver lo que es la operación. Me salió una cuadrática, y esta cuadrática yo usé la fórmula general. Aquí me dieron dos valores de X. Me salió un valor de X positivo y un valor de X negativo. Entonces, esto lo hice en una hoja por aparte. Sustituí los valores en X en todas las fórmulas y me daba un valor negativo para la X número 2, que es la de abajo. Y con la X de arriba me daban valores positivos. Entonces, yo tomé el valor de arriba, que es el punto 386, porque para mí es el que tenía más coherencia, porque no existen moles negativas, yo que sepa. Entonces, esa la descarté ese valor y tomé en consideración el otro valor de X. Ya lo único que hice después fue sustituir este valor en X, tanto en los reactivos como en los productos, y entonces me dan las nuevas concentraciones en equilibrios, que en el caso del CO es 1.386, y también en el cloro, mol sobre litro o molaridad, y en el caso de los productos o en el producto es 9.614. Mol también sobre litro. Ahí se me fue colocar el OL porque ya no me había dado cuenta. Sí. Muy bien. Muy bien, gracias. Déjalo un momentito. Déjalo un momentito para que podamos discutir. Gracias. Dime, Daniela. Profe, ese yo también leí, pero yo lo relacioné con la presión también. ¿No recuerda que usted nos había comentado anteriormente que si nosotros aumentamos la presión, se iba donde cuando aumentábamos el volumen, la presión disminuía? Entonces eso lo relacionamos con lo que anteriormente mi compañero Artemio dijo. Entonces, si disminuimos la presión, se va donde más moles tiene la reacción. O sea, sería aquí en este caso de derecha a izquierda. Es por eso que se le suma esa cosa. Yo lo relacioné más con la presión, porque usted ya lo había explicado anteriormente, Sí. Y porque en las diapositivas daba muchos ejemplos. Correcto. Es un comentario nada más. Sí, muchas gracias, Daniela. Sí, de eso se trata, ¿no? Aquí va a haber una relación muy estrecha entre volumen y presión, ¿no? Sabemos nosotros que van muy relacionados estas dos. En este caso, la apreciación que nos comentas es acertada. Tú te acordabas del volumen, dices, bueno, pero a ver, recuerdo que esto a su vez provenía de la situación esta de la presión, y sí, totalmente de acuerdo, es también muy congruente ese análisis. Y si te das cuenta, si se dan cuenta todos, otra vez dijimos, tanto Artemio como ahora Daniela dicen, ¿no? ¿Qué pasa si aumento el volumen? Daniela pensó, bueno, si aumento el volumen es porque le estoy quitando presión al sistema, ¿ok? Y Artemio pensó, si estoy aumentando el volumen, es como si yo estuviera diluyendo a los participantes de la reacción, y ambos tienen razón.
Entonces, la expresión que nos está mostrando, por ejemplo, Artemio dice, ok, en el equilibrio habían una relación 2 de reactante A, 2 de reactante B por 20 de producto C. Independientemente del volumen que tengamos, que en este caso él se está imaginando una base de cálculo de litro. ¿Por qué? Porque tiene concentraciones de mol por litro. Entonces él dice, ok, es tanto como si en lugar de tener ahora 2 moles por litro, ahora voy a tener 1 mol por litro. En lugar de tener 2 moles por litro de reactante B, ahora voy a tener 1. En lugar de tener 20 moles por litro de producto, ahora voy a tener 10. ¿Ok? Y a esa condición él le está llamando el nuevo equilibrio. Vean, entonces, otra vez tenemos el equilibrio inicial. Y yo les digo, ¿cómo le van a llamar a la segunda fila? Como a ustedes se les haga más evidente. Le pueden llamar nuevo equilibrio, le pueden llamar perturbación del equilibrio original, el término que a ustedes les sea más fácil de entender. Y una vez que él entiende este fenómeno, dice, ok, ¿qué va a ocurrir? Bueno, si nosotros estamos quitándole presión al sistema, es porque el volumen está aumentando. Entonces, ¿a dónde se va a dirigir la reacción? Va a tratar de compensar dirigiéndose hacia donde haya mayor número de moles, porque va a tratar de mitigar ese efecto. En este caso, ¿hacia dónde se va a dirigir? ¿Dónde hay más moles? Pues en los reactantes hay 2, en los productos solo hay 1, por lo tanto la reacción se va a dirigir hacia la izquierda, y es por eso los signos. Ahora van a abundar más los reactantes, le puso el signo positivo, van a tener que disminuirse el producto, por lo tanto ahí le resta. Y la X, ¿por qué es la misma en todos? Porque la estequiometría de la reacción nos está diciendo que la reacción es 1 mol de reactante A por 1 mol de reactante B para darnos 1 mol de producto C. Y nuevamente se sustituye esa nueva condición con la incógnita X, nos la llevamos a la ecuación. Si quieres mover un poquito tu imagen, Artemio, súbela tantito. Exacto, nos la llevamos a la ecuación de la acción de masas, de la ley de acción de masas. Ahí quedó planteada, ahora sí. Y ya nos toca resolverla y hallamos el valor de X. Sustituimos, por favor, en la ecuación. Ahora sí, regrésanos, por favor, Artemio. Lo sustituimos el valor de la X y hemos encontrado que se cumple la hipótesis. Cuando estamos nosotros quitando presión al sistema es porque el volumen aumenta y entonces se dirige la reacción hacia donde más moles existan. En este caso, hacia los reactantes. ¿Se comprobó? Sí. Aumentó, en lugar de haber 1 mol, ahora hay 1.386 moles de reactante A, 1.38 moles de reactante B. Entonces, con este ejercicio estamos viendo claramente el efecto de la adición de la concentración de uno de los participantes y el efecto de la modificación del volumen, que puede entenderse como un efecto de la modificación de la presión. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta de alguno más que haya tenido dificultad? Porque si todos lo pudieron resolver, si todos lo entendimos, buscando más información, recordando fundamentos, pues los felicito, porque todo mundo entonces ya ha quedado claro este tema. Espero participación. Perdón, no, es que no alcé mi mano. No sé si mi compañero quiere ir primero o voy yo. Bueno, no, adelante, ve tú. Gracias, perdón. Yo la verdad no entendí mucho la C. Ahorita más o menos lo que pude entender de lo que está explicando mi compañero Artemio y mi compañera Daniela es de que llegaron ambos a la misma conclusión, pero por diferente forma. Entonces, la verdad no logro aún entender cómo es que resolvieron esto o cómo es que llegaron a diferentes conclusiones, a la misma conclusión, pero por diferente estrategia. Ok, te vuelvo a repetir. Aquí es muy importante y yo te invitaría a que dibujaras en tu libreta el sistema. Dibuja el sistema, por favor, sí, en estado gaseoso y colócale un pistoncito, que es la manera más fácil de poder entender esto. Si tú
Si tú te estás imaginando y tienes el sistema, el sistema está en armonía, dices, está en armonía mi sistema, en equilibrio. Teníamos 2 de A, 2 de B y 20 de C. Felizmente la reacción estaba desplazándose en equilibrio. Ok, y entonces lo que provocas es quitas presión y aumentas el volumen. En ese momento el sistema se perturba. El equilibrio y la ley de Le Chatelier dice que cuando nosotros provocamos la perturbación a un sistema en equilibrio, el equilibrio va a desplazarse hacia la dirección en donde evite o mitigue, trate de detener el efecto de ese desajuste. Si tú quitaste la presión, permitiste que el volumen aumentara. ¿De qué manera se contrarresta este efecto? Produciendo más moléculas para que ocupen ese volumen. Ok. ¿Hacia dónde se va a producir la reacción entonces para ocupar ese volumen que tú incrementaste? Pues en este caso, hacia los reactantes, porque hay 2 moles de reactantes por cada una sola mol de producto. ¿Sí entendemos esa hipótesis? Adriana. Sí, eso sí, sí. Ok, entonces, si tú estás haciendo eso, ok, ahora te estás imaginando que antes tenías 2 mol por litro de reactante A, 2 mol por litro de reactante B y 20 mol por litro de producto C. El ejercicio en este particular caso es muy claro y dice que el volumen se duplicó. En este caso nos dan esa información. Entonces tus compañeros pensaron, ok, quiere decir que antes yo tenía 2 mol por litro. Ahora voy a tener 2 mol, los mismos 2 mol, porque la materia ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Sigo con 2 mol, pero ahora en lugar de tenerlos en un solo litro, ahora están en 2 litros. Ahora tengo 2 mol en 2 litros. O sea, 1 mol por litro, que es lo que expresaron tus compañeros en el nuevo equilibrio. ¿Por qué? Porque ahora solo tengo 1 mol por litro de reactante A, 1 mol por litro de reactante B y tengo 20 moles de producto, pero en 2 litros. 20 entre 2, 10. Ahora tengo 10 mol por litro del producto C. ¿Cómo va a contrarrestar mi sistema esa situación? Ya dijimos, dirigiéndose hacia los reactantes. Entonces, ahora, ¿cómo lo expreso? Pues de esa 1 mol por litro que tendré, será 1 mol más lo que se genere. 1 mol por litro más lo que se genere. 10 mol por litro menos lo que se consuma. No sé si aclaré un poco más, sí, Adriana. De hecho, sí, me ayudó más porque no estaba tomando en cuenta. Yo pensaba o me fui directo con los moles de que me dijo que era el doble y yo pensé, no van a ser 2, van a ser 4 moles. No. Se refería a los litros, más que nada. Correcto, sí, porque estás diluyendo. No se te olvide que estás provocando un fenómeno de dilución. Y repito, la materia ni se crea ni se destruye, solo se transforma. En este caso, sigues teniendo los 2 moles que tenías, pero ahora en lugar de tener los 2 moles en un solo litro, ahora lo tienes en 2 litros. También aquí, bueno, ahorita aquí pudimos haber escrito, voy a compartir pantalla con ustedes, voy a compartir pantalla tantito, me regreso luego a lo que nos están mostrando los compañeros, por favor. Voy a compartir yo esta pantalla. ¿Sí están viendo mi pantalla? Sí, maestra. Aquí tú pudiste haber escrito esto, mira, ay, perdón, uy, ¿por qué está haciendo? Ay, no. ¿Qué hice? Permítanme un momentito. Perdón, regresa tú, no sé qué le pasó a mi pantalla. Regresa, por favor, a lo que nos estabas mostrando. ¿Hola? A ver, en donde dice nuevo equilibrio, una forma de poder escribir, que es lo que yo pretendía ahorita, es que tú escribieras 2 sobre 2, para que te hubiera quedado claro que sigues teniendo las mismas 2 moles, te quieres posesionar con tu
con tu en donde dice 1 más X, en el CO, en el primer reactante. Ahí, en lugar de escribir eso, se pudo haber plasmado 2 sobre 2 para poder dar a entender que ahora son 2 moles en 2 litros. Digo, para hacer evidente de dónde salió ese número 1. Creo que yo lo tengo así. Y es correcto, es correcto. Todo depende de cómo lo estés entendiendo. Pues si tú ya de antemano entendiste que es 2 sobre 2 y de ahí nace el número 1, bueno, pues ya plasmas el número 1. Pero cuando no, vámonos paso a paso y decimos, ok, tengo los mismos 2 moles, pero ahora en lugar de tenerlo en 1 litro, lo tengo en 2 litros. Y lo mismo, no hay ningún problema. ¿Sí expliqué bien a la señorita que me preguntaba de su duda? Si se refiere a mí, sí, ya me quedó claro. Correcto, ok. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Aquí estamos viendo el efecto de volumen, indirectamente el efecto de presión. Y estamos atendiendo ya ahorita sin querer, pero haciéndolo, los principios de Le Chatelier. Estamos demostrando el principio de Le Chatelier. ¿Alguna pregunta más, por favor? Si todo el mundo resolvió sin ninguna duda estos ejercicios y con el fundamento teórico, quiere decir que estamos bastante bien. Ok, bueno, muchas gracias por compartir. Gracias por compartir. Dime, Daisy. Bueno, en mi caso yo sí tenía dudas, pero ya gracias a la explicación tanto de usted como de mis compañeros ya entendí un poco sobre ver qué. No calculé, pero ya viendo lo que compartió Artemio, ya dije, oh, sí estoy mal. Ok, excelente, excelente. Ok, muy bien. Muy bien. Ustedes pueden tener otros ejercicios resueltos que están en el libro que tienen. Y no sé si vieron alguno de las diapositivas de lo que yo tengo del principio del Le Chatelier, pero ahí hay 2 ejercicios más que voy a compartir con ustedes ahorita. Cuando vean mi pantalla me dicen, por favor. Ya la vemos. Correcto. Entonces, estamos en este tema en el que estamos hablando de las modificaciones del equilibrio, ¿verdad? Ahora está ya, de hecho esto viene ya prácticamente por añadidura, porque lo hemos estado haciendo, lo hemos estado analizando, pero bueno, no le habíamos dado el crédito a quien enunció estos principios. Nosotros sabemos que, y lo hemos estado comentando, que si un sistema se encuentra en equilibrio es porque el cociente de reacción y la constante de equilibrio son iguales. Ya lo hemos comentado. Cuando eso ocurre es porque ya la reacción está en equilibrio. Si una vez que la reacción está en equilibrio, como en el ejemplo que acabamos de atender, nosotros lo perturbamos y decimos, ¿a qué le llamo perturbar? Bueno, lo perturbo porque provoco que una condición externa al sistema lo altere. Eso es una perturbación. ¿Y cómo podemos nosotros perturbar? Bueno, una puede ser por cambio en la concentración de alguno de los reactivos o productos, tal y como ocurrió en el inciso, en el inciso B de este ejercicio, cuando nosotros agarramos y le pusimos más de uno de los reactantes. Ese es un ejemplo de perturbación. También podría perturbarlo si le hubiera agregado el reactante A, o también lo puedo perturbar si le agrego el producto. La cosa está en que lo estoy perturbando. Están apareciendo más moles de uno de los participantes. Entonces, ¿qué va a ocurrir con el sistema?
pues va a tratar de responder a ese efecto porque lo que buscará el sistema es nuevamente alcanzar el equilibrio. Ok. Podemos hacer también, como en el inciso C que acabamos de atender, un cambio de presión o volumen, porque van de la mano. Ahora creo que queda todavía mucho más claro. El efecto del volumen es probablemente por un cambio en la presión, y un cambio en la presión va a generar una modificación en el volumen del sistema. Y cada vez que nosotros provoquemos esto, el sistema va a tratar de compensarlo, ya sea si aumentamos el volumen, pues va a buscar aumentar más moles para ocupar ese volumen. Si disminuimos el volumen, el sistema va a tratar de producir las menos moles posibles para ocupar ese pequeño volumen ahora disponible. Cambio de temperatura, ya comentamos. Si tenemos una reacción que libera calor, pues la liberación de calor va a formar parte de los productos. Si en cambio la reacción absorbe calor para que ocurra, esa necesidad de calor la vamos a colocar del lado de los reactantes. Bajo esa condición, eso nos ayuda muchísimo a entender el efecto de la temperatura, ¿no? Insisto, cuando la reacción sea exotérmica, le coloquemos la participación de esa energía, de ese calor, en el lado de los productos. Y cuando la reacción es exotérmica, la colocamos del lado de los reactantes para ayudarnos a entender el efecto. ¿Ok? Y esto entonces, con cualquiera de estas situaciones, lo que vamos a hacer es pues, que el sistema momentáneamente va a dejar de estar en equilibrio, momentáneamente. Pero por naturaleza va a intentar regresar al equilibrio. Este estudio, esto fue pronunciado en su momento por Le Chatelier. Él es el de los estudiosos de este principio y él comenta que existen diversos factores capaces de modificar el estado de equilibrio en un proceso químico, y estos son temperatura, presión, volumen y concentraciones. Esto significa que si en una reacción química en equilibrio se modifican la presión, la temperatura o la concentración de alguna de las especies reaccionantes, la reacción evolucionará en uno u otro sentido hasta alcanzar un nuevo estado de equilibrio. Esto se utiliza habitualmente para aumentar el rendimiento de un proceso químico deseado, o por el contrario, disminuirlo si es una reacción indeseable. La influencia de los tres factores señalados anteriormente se puede predecir de una manera cualitativa por el principio de Le Chatelier, que dice lo siguiente. Este es el principio. Si un sistema en equilibrio se modifica, disculpen. Si en un sistema de equilibrio se modifica alguno de los factores que influye en el mismo, por ejemplo, temperatura, presión o concentración, el sistema evolucionará de forma que se desplace en el sentido que tienda a contrarrestar dicha variación. Ese es el principio de Le Chatelier, ¿sí? Y como yo les comentaba, esto ya lo hemos enunciado, ya hicimos de hecho algunos ejemplos, ya analizamos algunos ejemplos en donde hemos enunciado este fenómeno. Aquí se puede observar, ¿verdad?, el efecto que tiene la temperatura. En este caso, chicos, chicas, ¿qué significa el signo negativo? ¿Qué tipo de reacción es? Exotérmica. Es una reacción exotérmica. Entonces, esto significa que durante la producción de amoníaco se libera calor, ¿es correcto? Sí. Es correcto. Entonces, es como si nosotros estuviéramos enunciando, aquí voy a usar mi pluma. Es como si estuviéramos enunciando que aquí, además de producto, aquí pudiera yo decir, además de esto, se libera, aquí otro producto más es el calor. Ok, eso es porque la reacción es exotérmica, aquí está. Estoy tratando pues de que quede claro que el calor es parte de los productos,
es parte de los productos. Ahora, en la reacción de formación de amoníaco, ¿cómo influirá un aumento de temperatura en el rendimiento? ¿Qué opinan? ¿Qué opina Adalit? ¿Hacia dónde se va a dirigir la reacción si aumentamos la temperatura? Voy. ¿Sí me escuchó? Ay, creo que no. Sí, sí, le escuché, perdón. El cambio de temperatura afecta a los reactivos, O sea, a los reactantes. sí, O sea, si pero ¿cuál es la? Es que tu respuesta fue el cambio de calor afecta a los reactantes. hacia la izquierda, al nitrógeno y al hidrógeno. En esta reacción, en esta que está presentando, hacia el nitrógeno y al hidrógeno. Hacia allá va a pasar. ¿Perdón? Es que no entendí la respuesta. La pregunta es, ¿cómo influirá un aumento de temperatura en el rendimiento de esta reacción? Que será menor porque porque si le aumentamos el calor se va a ir hacia los reactivos, por lo tanto será menos la producción de productos. Correcto, esa es la respuesta completa. Correcto, gracias. Entonces sí estamos comprendiendo. Sí estoy repitiendo simplemente la pregunta que está ahí en la diapositiva. ¿Ok? Esto entonces nos está evidenciando, y insisto, ya habíamos hecho algunos otros ejemplos en donde estamos enunciando el efecto de la temperatura. ¿Ok? ¿Alguna pregunta de este tema aquí? De esta aseveración. Ok. Este enunciado fue presentado, ¿verdad? Fue presentado por Luis Le Chatelier, ¿verdad? Y a este enunciado ya se quedó establecido como un principio. Ese es un principio, ¿ok? Y ahí está nuevamente citado el mismo principio propuesto por esta persona muy estudiosa de la termodinámica en sus épocas, ¿no? Y bueno, esto también acabamos de hacer un ejercicio. Aquí estamos comentando el efecto del cambio de concentración en alguno de los reactivos o productos. Si una vez establecido un equilibrio se varía la concentración de algún reactivo o producto, el equilibrio desaparece y se tiende a un nuevo equilibrio. Es por eso que cuando su compañero, no me acuerdo de su nombre, pero el que nos presentaba la solución, él le llamó nuevo equilibrio y tiene razón, es correcto, porque había un equilibrio original, pero al agregarle un reactivo o producto, se perturba y se tiene que enunciar esa perturbación en la solución del ejercicio para posteriormente plantearse lo que se llamará el nuevo equilibrio. ¿Ok? Entonces, dice acá, las concentraciones iniciales de este nuevo equilibrio son las del equilibrio anterior con la variación que se haya introducido. Por eso recuerdo, por ejemplo, que su compañero puso que originalmente habían 2 de reactante A, 2 de reactante B y 20 de producto, y luego le corrigió y puso, se adiciona y ahora nosotros tenemos 2 de reactante A, 3 de reactante B y 20 de producto, y por eso él entonces tiene que buscar un nuevo equilibrio. Y esto es lo que se está enunciando en estas diapositivas. Aquí es como una especie de una tablita, ¿no? Como la que alguna vez analizamos para la temperatura. O sea, si aumenta la concentración de los productos, ¿hacia dónde se va a desplazar? Pues hacia los reactantes, o sea, hacia la izquierda. Si disminuye la concentración de producto, es decir, si nosotros nos dedicamos a quitar producto, ¿a dónde se va a desplazar? Pues hacia la derecha para que se compense la extracción del producto. Ok. Si aumentamos la concentración de los reactantes, se va a dirigir hacia donde se consuma ese exceso, o sea, hacia la derecha.
Y si ahora extraemos reactante, pues se va a dirigir hacia donde se forme el reactante para compensar la pérdida de ese reactante. Entonces estamos como contrarrestando ese efecto. Si recuerdan ustedes, también hay unas diapositivas antes donde teníamos una tablita semejante, pero para el efecto de la temperatura. ¿Alguna pregunta hasta aquí del efecto de los reactantes y productos? De momento no. Muy bien. Bueno, ¿qué es lo que se enuncia aquí? ¿Verdad? Aquí es lo que tenemos en el caso de la presión o volumen. En cualquier equilibrio en el que haya un cambio en el número de moles, que tiene que haber un cambio en el número de moles entre reactivos y productos. Por ejemplo, aquí es 1 mol de A para generar 1 mol de B más 1 mol de C. Es evidente que en el lado izquierdo solo hay una mol como participante y en el de los productos son 2. Cuando a diferencia de esto tuviésemos el mismo número de moles, tanto de reactivos como de productos, ya lo hemos discutido, no tiene efecto la modificación ni de la presión ni del volumen, porque están en igual número de moles, tanto en reactantes como en productos. Entonces tiene que haber una diferencia entre el número de moles de reactivos y productos para que podamos observar el efecto de la presión o del volumen. Entonces, comentamos aquí, dice, al aumentar presión, o sea, disminuir el volumen, aumenta la concentración. ¿Sí? Si nosotros aumentamos la presión, disminuimos el volumen. Si disminuimos el volumen, estamos aumentando la concentración de los analitos. Y eso lleva consigo a un menor alfa. ¿Se acuerdan qué es alfa? ¿Cómo le llamamos a alfa? Un grado de disociación. El grado de disociación, es decir, claro que se lleva a un menor grado de disociación, es decir, el equilibrio se va a tener que desplazar hacia la izquierda. En este caso, ¿por qué? Porque hay menos moles de A aquí. En este particular caso, porque la reacción es de este tipo. Si nosotros a esta particular reacción le provocamos un aumento de la presión, es decir, disminuimos el volumen, lo que estamos haciendo es que estamos aumentando la concentración. Y si aumentamos la concentración, entonces la reacción va a dirigirse hacia donde haya menos. En este caso, pues obviamente hacia la izquierda. Esto nos llevará entonces a un menor grado de disociación. ¿Alguna pregunta hasta aquí de lo que estamos enunciando? Sí, ya ve que para tomar en cuenta en el equilibrio químico, las especies deben de estar en disolución o que sean gaseosas, ¿no? En el caso de que se cambie el volumen, ya sea que se disminuya o se aumente, y las especies de la reacción sean todas en disolución, ¿hay algún cambio en el equilibrio también? ¿O en este caso no? En el caso de los participantes que se encuentran en disolución, el volumen es el que va a tener efecto en ellos. Ajá, porque acuérdate que el volumen, es como lo que estábamos comentando hace rato. Si tú le estás aumentando volumen a un sistema, por ejemplo, y ese sistema estuviera en estado líquido, no necesariamente en ese caso estoy hablando de la presión, estoy hablando del cambio de volumen que puedo hacer al agregarle 1 litro más del agente disolvente. Y en ese sentido sí estoy aumentando el volumen del sistema. Por lo tanto, sí tendría consecuencias sobre los participantes que están en estado acuoso, en estado disueltos en la fase del disolvente. Ok, entonces el volumen afectaría directamente. Claro. Ajá. Okay, hablamos de presión y la presión va a tener consecuencia inmediata en el volumen para el estado gaseoso,
pero el volumen por sí mismo puede provocarse si yo aumento eso, el volumen del disolvente, y esto sí afectará a los analitos que se encuentren disueltos. Ok. Muchísimas gracias. Okay. ¿Alguna otra pregunta? Profe, en caso de la presión solamente se aplica en gases, ¿verdad? En lo que es el principio de... Correcto. Okay. Acuérdate que los líquidos son prácticamente incompresibles, ¿no? Eso te acordarás de sus propiedades que viste en físico-química, ¿no? Sí, profe, sí. Ok. Gracias. De nada. Aquí es un ejemplo de la variación de la presión y el volumen en este particular sistema. Aquí les decía que es el ejemplo, un ejemplo más, okay, que está aquí. Quise poner todo el texto, pues para que se entendiera perfectamente cómo se puede de modo cuantitativo apreciar el efecto de un cambio de presión y de volumen, en este caso porque el sistema es gaseoso. ¿Ok? Aquí vamos a tratar de leer el texto. Sé que está un poquito pesada la diapositiva porque tiene mucho texto, pero sí es importante, espero yo, que contribuya pues a dejar mucho más claro el fundamento. Dice: la variación de presión en un equilibrio químico influye solamente cuando en el mismo intervienen especies en estado gaseoso o disueltas, y hay variación en el número de moles. Esta parte es lo que me preguntaba su compañero hace un momento. Aquí es donde creo que quedará claro eso. Insisto, la variación de la presión en un en un equilibrio químico influye solamente cuando en el mismo intervienen especies en estado gaseoso o disueltas. ¿Por qué? En estado gaseoso sí, directamente es el efecto porque los gases sí se comprimen, ¿ok? Y los disueltos porque va a existir una variación en el número de moles debido a la modificación del volumen, que es lo que yo estaba tratando de explicarle a su compañero. Si la especie está disuelta, el efecto no es por la presión, el efecto es por una modificación de volumen. Y esto puede ser ocasionado no necesariamente por una modificación de presión, sino por la adición de mayor disolvente en el sistema. Ajá. Ahora bien, si delta N, ¿ok? Si delta N, ¿se acuerdan qué es delta N? Era aquel superíndice en el que ya sumábamos los coeficientes C más D menos A más B. Cuando esto es cero, obviamente no influye la variación de presión o volumen. ¿Por qué? Porque estamos en el entendido que estamos en igualdad de concentración, en igualdad de números de moles de reactantes que de productos. ¿Ok? Si aumenta la presión, el sistema se desplazará hacia donde exista menor número de moles, para así contrarrestar el efecto de la disminución del volumen y viceversa. Ojo con esto que sigue. Si se trata de un sistema heterogéneo, para saber el efecto de estas magnitudes sobre el desplazamiento de equilibrio, solo debe tenerse en cuenta el delta N gaseoso o disuelto. Eso ya lo hemos comentado. Entonces, hace un momento lo volvió a preguntar su compañero. ¿A quiénes debo tomar en cuenta? Bueno, solamente a los que están en estado gaseoso o disueltos, porque serán ellos los que van a sufrir el efecto del cambio de la presión y o del volumen. Aquí viene un ejemplo. En este caso, todo está en estado gaseoso. Dice, ¿cómo influirá un aumento de la presión en el rendimiento de esta reacción? Es decir, ¿cómo afectará un aumento de la presión a la producción de amoníaco? Dice acá. ¿Por qué? Porque este es el producto natural de la reacción. Siempre el producto natural de la reacción es el que vamos a encontrar del lado derecho. ¿Cómo aumentará al rendimiento? Y dice esto: según el principio de Le Chatelier,
Al aumentar la presión total, ojo, aquí está bien clarito, al aumentar la presión total disminuye el volumen, porque está en estado gaseoso, ok. Y el equilibrio se desplazará hacia donde el número de moles sea menor. ¿Por qué? Porque le estoy quitando volumen. Y entonces la reacción va a tender hacia la dirección en donde menos número de moles haya, porque ahora tiene disponible menos volumen. Muy bien. En nuestro caso, ¿verdad? Hacia la derecha. Creo que es evidente que hacia la derecha hay menos número de moles. En nuestro caso, hacia la derecha. Pues en el término de la derecha hay 2 moles frente a los 4 que están a la izquierda. Ahí está la respuesta. Ahora, ¿cómo observamos o cómo puedo escribir ese fenómeno? Ahora está escrito de modo textual. ¿Cómo lo traduzco de modo en la ley de acción de masas? Ah, ok, aquí está. Estamos en el entendido que un aumento en la presión provocó, ¿verdad?, una disminución en el volumen. Ah, ok, entonces aquí tengo mi ley de acción de masas y una forma de interpretar es, lo vuelvo a escribir, aquí yo sé que son moles sobre litro. Ok, lo escribo y aquí tengo N moles de amoníaco en V litros. Tengo N moles de hidrógeno en B litros. Tengo N moles de hidrógeno en B volumen, en B litros. Ah, ok, lo estoy escribiendo. Aquí tenemos el nitrógeno, aquí tengo el hidrógeno, aquí estoy. Vean que esta expresión que tenemos aquí, esta expresión, pues es exactamente esta, solo que escrito de una manera en que puedo observar el volumen. Ok, sacamos por favor todo esto, ¿verdad? Y sacamos como término común al volumen. Aquí está, creo que aquí es evidente que aquí tengo volumen a la cuarta, volumen a la 1 y volumen al cubo. Elimino y me queda nada más volumen cuadrado. ¿Es correcto? ¿Sí se entendió de dónde apareció este? De la operación de los volúmenes que tenemos aquí. Sí se entiende, profe. Ok, gracias. Ok, ahí tenemos entonces. Aquí dice muy claro, donde N minúscula son los moles en el equilibrio de amoníaco, nitrógeno e hidrógeno y B es el volumen total. Entonces, como la constante de equilibrio solo depende de la temperatura, es evidente que al aumentar la presión, disminuye el volumen. Y por tanto, para que la constante permanezca constante, debe aumentar en la misma proporción este término. Vean, este término es el que debe aumentar. Debe aumentar, ¿verdad? Para que pueda mantenerse el valor de la constante. ¿Cómo se conseguiría aumentar este número? Pues aumentando el numerador. Este numerador es el que se tiene que aumentar. Ah, ok. Por lo tanto, estoy demostrando que esto se consigue incrementando el número de moles de amoníaco. Entonces, lo que va a ocurrir es que este número va a aumentar y van a tener que disminuir estos para que este cociente aumente, porque este volumen pues es constante, por eso lo sacamos de la operación para dar a entender que este es constante. Y si lo que estoy buscando es que si este volumen, lo que le hice a este volumen fue disminuirlo, ¿cómo puedo mantener este valor igual? Pues si este lo disminuí, no me queda más que a este aumentarlo. Matemáticamente creo que es muy obvio. Si este lo disminuí como está en el ejemplo, lo que queda es que este aumente para que el producto de ambos me genere un número igual de la constante. ¿Cómo le hago? Para aumentar numéricamente este, pues tiene que aumentar el que está en el numerador. Ah, ahí está la explicación. De otra forma, pues está una explicación basada en la ley de acción de masas. ¿Sí queda claro? Entonces queda muy claro cómo estamos utilizando dos maneras de explicar el mismo fenómeno. Profe, ¿siempre ¿Sí? se va a buscar que el volumen sea constante o depende del planteamiento que nos dé el problema?
Es que el volumen va a permanecer constante, o sea, el volumen no cambia. Me estoy refiriendo, a ver, es que no sé si ¿cómo te digo? Es que aquí lo que provocamos fue si aumentamos la presión, disminuimos el volumen. Bueno, pero ya que disminuí el volumen, pues ese volumen permanece constante, ya no cambia. A eso me estoy refiriendo. A menos que tú estés aumentando y disminuyendo la presión a cada rato, pues entonces estarías cambiando el volumen. Pero si tú ya le provocaste un aumento en la presión del sistema, ese aumento en la presión te va a provocar que el volumen disminuya. ¿Qué tanto va a disminuir el volumen? Pues depende de cuánta presión le aplicaste al sistema gaseoso. Pero ya, una vez que el volumen disminuyó, pues ya ese volumen va a permanecer constante. Ah, ok. Sí. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Ok, entonces aquí estamos viendo y yo los invito a volver a meditar sobre todo esto para entender claramente el efecto de la presión y el volumen. Aquí tenemos un caso muy parecido al que resolvimos. Este es otro ejemplo que ya está resuelto, donde estaremos apreciando el efecto de las concentraciones. Aquí se lee: la variación de la concentración de cualquiera de las especies que intervienen en el equilibrio no afecta en absoluto al valor de la constante de equilibrio. No obstante, el valor de las concentraciones de las restantes especies en el equilibrio sí se modificará. Así, volviendo al equilibrio anterior, y ahí tenemos un ejemplo, ¿verdad? Es el mismo que teníamos para el ejercicio anterior. Entonces aquí, una disminución del amoníaco, vamos a suponer, ¿qué pasaría si nosotros sacamos amoníaco? Bueno, lo voy a escribir mejor. Si sacamos amoníaco, si nosotros nos dedicamos a sacar el amoníaco, pues nosotros entonces estaremos estimulando a que estas sustancias reaccionen y se dediquen a producir más amoníaco. ¿Por qué? Porque la estamos quitando. Y ciertamente es lo que así se menciona, una disminución del amoníaco, retirándolo a medida que se va produciendo, hará que el equilibrio se desplace hacia la derecha y se produzca más amoníaco con el fin de que la constante pues siga permaneciendo constante. Y aquí aparece un ejemplo. Aquí aparece un ejemplo, vean ustedes, en donde tenemos esta reacción. Tenemos la reacción, esta reacción, otra vez volvamos a imaginar, dice acá, tenemos la reacción de la descomposición del tetraóxido de dinitrógeno en dióxido de nitrógeno. Imaginemos, por favor, este es un ejemplo, que inicialmente tenemos 1 mol de tetraóxido, ¿sí? Y tenemos 0 moles de dióxido. ¿Qué pasaría si nosotros agregamos una más presencia del tetraóxido? Ok, entonces nosotros nos estamos imaginando que esto es lo que tenemos inicialmente y en el equilibrio pues tenemos esto. ¿Sí se acuerdan cómo se obtiene esta misma? Lo podríamos escribir de otro modo. Aquí es C, ¿se acuerdan ustedes? Menos X. ¿Quién es C? La concentración inicial. ¿Quién es X? Las moles que se están descomponiendo. ¿Cuánto tengo de producto? Ah, pues de producto voy a tener 2X. Ok, pero recuerdo antes, ya me acordé que alfa es igual a X sobre C, ¿verdad? Esto significa entonces, esto significa que yo puedo escribir y despejar y decir que X, ya lo habíamos dicho, X es igual a alfa por C. Ah, ok. Entonces, esto significa que aquí yo lo puedo escribir como C menos, perdón por la letra, pero bueno, es lo que puedo. Alfa por C. Y aquí esto es 2 por X, donde esto es 2 por alfa C. Que si ustedes observan, es lo mismo que tenemos aquí, ¿verdad?
Si estamos de acuerdo, es otra forma de escribirlo. Nosotros estamos usando X, aquí se está utilizando el concepto alfa C. Ok. ¿Y qué pasa, dice, si nosotros venimos y perturbamos el sistema? Imaginen, por favor, que perturban el sistema. Aquí dice inciso A, por favor. Ahí ya estaba muy feliz la reacción en el equilibrio. Y venimos y la perturbamos. Y le vamos a añadir esto. Le vamos a añadir 0.01 mol de tetraóxido. ¿Ok? Bueno, entonces tenemos, para nosotros, esta es nuestra ley de acción de masas. Aquí está escrita, que la puedo escribir también sustituyendo las concentraciones que tengo en el equilibrio. ¿Sí estamos de acuerdo de dónde salió esto? En su libreta, si son tan amables, vean de dónde salió esto y díganme si llegan a esa misma expresión. Solo estamos sustituyendo lo que tengo en corchetes aquí por lo que hallé en el equilibrio. Por favor, sustitúyanlo y eleven al cuadrado el numerador. Y díganme si obtienen esta misma expresión, por favor. La que tengo en el recuadro. Sí, es la misma. Sí, es la misma. Correcto. Ahora esta me es útil porque aquí sacamos como común, como término común a la concentración C. Entonces aquí teníamos C cuadrada sobre C. Se eliminó una. Sí, por favor, si son tan amables y díganme, obviamente obtenemos esto. Sí, se obtiene. Correcto. Ahora bien, ¿qué es lo que estamos haciendo para responder a la pregunta aquí? ¿Verdad? Vamos a despejar el valor de alfa. Por favor, en su libreta, ustedes solitos resuelvan y díganme si coinciden y una vez despejado hayan este valor de alfa. Resuélvanlo ustedes, por favor. O sea, este alfa, 0.32. A mí me da el valor de alfa .315. Me imagino que el libro lo redondea a .32, creo. Correcto. Es correcto.
aumenta su resultado. Igual a mí me da 0.315. Muy bien, muchas gracias, Dalia. Muchas gracias. ¿Correcto? Es correcto. Entonces, vean, debido a la forma en que escribimos nosotros, aquí dejé la flecha, debido a la forma en que escribimos nosotros la expresión de los moles en el equilibrio, vean ustedes, aquí lo dejamos en términos de alfa. Lo dejamos en términos de alfa, ¿sí? Lo dejamos en términos del grado de disociación. ¿Por qué lo dejamos en términos del grado de disociación? Porque la pregunta del ejemplo, de este ejemplo que estamos analizando es calcule el grado de disociación. Ok, y directamente lo sustituimos así y despejamos alfa. Ok, otro camino, otro camino. Esta misma expresión en el equilibrio también la pudimos haber escrito así, C menos X para el reactante y 2X para el producto, como lo hicimos nosotros en nuestros ejercicios. Entonces ahora, por favor, sean tan amables de sustituir estas expresiones en la constante de equilibrio, por favor. Y ahora lo que van a despejar es X, si son tan amables. Vamos a hacer el otro ejercicio. Aquí, ¿cómo quedaría en el numerador? ¿Cómo quedaría la solución acá? Aquí sería en el numerador, pues las 2X elevado a ¿cuánto? Al cuadrado sobre la concentración que teníamos inicial de este, que es 1, ¿verdad? Que sería 1 menos X. Si son tan amables ahora de esta nueva expresión, resuélvanla y todo esto es igual a ¿cuánto es el valor que nos están dando de la constante? 5.8 por 10 a la menos 3, ¿verdad? Aquí a ver si lo puede escribir, pero ustedes en su libreta sí, por favor. 5 punto, uy, 8, 5.8 por 10 a la menos, uy, creo que sí, cabe. Bueno, ahí está, por 10 a la menos 3. Ahora resuelvan la expresión y hallen el valor de X, por favor. La X es la misma. Sería 0.31. Y ya para el grado de disociación lo multiplicaríamos por 100 y ya quedaría 31.5. Ok, ajá, gracias, Guadalupe. ¿Alguien más me da el valor de X? ¿Alguien más me da el valor de X? Por favor, ¿cuál es el valor de X? Ya me lo dio una compañerita, espero otro más.
¿Alguien más tiene el valor de X? Hola, ¿sí me escuchan? Hola, ¿se perdió la comunicación? Hola, hola. Sí, sí se escucha. Perdón. Es que como quedaron en silencio, pues yo pensé que ya no me escuchaban. En cuanto alguien tenga el cálculo de X, me lo comparte, por favor. A mí me da 0.037. 0.037. A mí me da igual eso, pero pues, no sé. Punto 0. Sí, 37. ¿Alguien más? Me da lo mismo. Ok. Ok. Espero a alguien más. Sí, me da lo mismo. A ver, aquí veamos entonces qué es lo que está ocurriendo, porque si eso tenemos de X, entonces alfa sería, que es lo que estamos buscando acá, alfa tendría un valor de 0.0, ay, no, qué difícil es esto, 0.037 sobre la concentración inicial, que la concentración inicial es 1. Y entonces alfa tendría un valor de 0.037, lo que no coincide con el primer alfa que calculamos. ¿Sí me doy a entender? Estoy viendo las dos formas de calcular alfa. Alfa ya primeramente la calculamos utilizando en el equilibrio los símbolos estos que estoy tratando de señalar aquí con esta flecha acá. Escribimos a los participantes en el equilibrio, así. Así lo estamos escribiendo en el equilibrio, utilizando el concepto. Profe, pero a mí sí me queda 0.31. Creo que mis compañeros están mal al sacar la X. A menos para mí la ecuación me queda como 4x cuadrada más 5.8 por 10 a la menos 3. X menos 5.8 por 10 a la menos 3. Igual a mí. Sí, igual lo tengo así. Igual yo lo tengo así. Y me queda 0. Me da lo mismo que como la otra metodología.
A ver, ¿alguien me ayuda entonces, por favor? Revisen, si son tan amables, por favor, el cálculo de X. Porque al final de cuentas a mí no me interesa. Bueno, sí estoy calculando X, pero a X la estoy calculando porque me estoy yendo por otro camino para calcular alfa. El ejercicio lo que me pide es alfa, no se nos olvide. Dice el ejercicio, calcule el grado de disociación. Es lo que me están pidiendo es alfa. Un método es plantear la ecuación, les decía, así como la planteamos aquí, utilizando el concepto alfa. Pero también puedo escribir al equilibrio en términos de X, que son las moles consumidas, que es otra forma. Ahí me da 0.038. Así ya lo chequé, 0.38. Ahí me sigue dando 0.037. Entonces mi pregunta es, entonces yo les pido de favor que me ayuden a ver, pues es muy sencillo, a ver dónde cometimos el error. En el equilibrio, a ver, aquí tengo C menos X. C menos X es lo mismo que C por 1 menos alfa, ¿verdad? ¿Es correcto? ¿Me ayudan, por favor, en sus libretas? A ver, ayúdenme a definir si el concepto C menos X, recordando que X es esto, aquí lo tengo, estoy señalándolo, X, que estoy despejándolo de aquí, es alfa C. Si sustituyo alfa C, entonces en el equilibrio yo tendríamos, dijimos, 1 menos X, o sea, C menos X. ¿Es correcto entonces C menos X es lo mismo que C por 1 menos alfa? Sí, según la fórmula. Sí, es lo mismo. Ok, entonces vamos bien hasta ahí. Luego, ¿cuánto se produce del producto? Valga la redundancia, pues se producen 2X, que es lo que tengo acá. ¿Sí vamos bien? Sí. Entonces, si están de acuerdo, esto 2X es lo mismo que C por 2 alfa, ¿verdad? Sí. Simplemente ahora estoy sustituyendo, estamos sustituyendo acá la expresión. Ya me di cuenta dónde está el error. Perdón, ahorita vamos a ver. Ahorita vamos a ver dónde está el error. Bueno, lo que ocurre, aquí se me olvidó, vean. Perdón, discúlpenme. Lo que ocurre es que la concentración inicial es 0.01, no es 1. ¿Ya se dieron cuenta? Y sería 1.01, ¿verdad? Sí, Ahí. es Sí. 0.01. Aquí está el error, perdón. Aquí es, a ver si cabe. Es 0.01. Ahí está. Ahora sí calculen el valor de X, por favor. ¿Cuál es el valor de X ahora? Ahí me da 3.15 por 10 a la menos 3. Bueno, ahí lo escriben ustedes bien, ¿no? Por 10 a la menos 3, dice su compañera. Ahora, alfa es igual a X, que es este valor. A ver si cabe acá. Sí, sí da eso.
3.15, perdón, voy. A ver, por 10, ay, qué difícil es. Ay, por 10 a la menos 3, todo esto entre C. ¿Se acuerdan? ¿Cuánto es C? C es 0.01. Ok, ahora sí, ¿cuál es el valor de alfa? Ay, ahí va. Ahora sí da lo de alfa. Ahora sí da. Sí, ya sé Cero por qué le punto daba diferente. Desde el inicio 31. yo había puesto 0.01. Ahí está, Entonces, por eso no concordábamos. ahí está. Ay, perdón. Bueno, entonces quiero con este ejercicio que vean que planteándolo utilizando en el equilibrio el concepto alfa o utilizando el concepto X, llegamos a la misma solución. ¿Sí queda claro para todos? Ustedes que están con su libreta, pásenlo en limpio. Les doy 2, 3 minutos para que ordenen las ideas, para que vean estrategia 1 y estrategia 2 para el cálculo de el grado de disociación.
Muy bien. ¿Todo el mundo ya ordenó las dos estrategias de solución, por favor, para poder continuar? Hola, ¿puedo continuar? Espero todavía un poquito más. De mi parte ya dije, no sé mis compañeros. Gracias, Guillermo. Sí, ya, profe, ¿Ya? muchas gracias. Ok, muy bien. Entonces, vean ustedes y cada uno se va a familiarizar con ahora sí que con la estrategia. Ya, todo parte, no se nos olvide, por favor, que todo parte de esto, ¿no? Todo parte del concepto de el grado de disociación, esto que estoy señalando en la parte superior. Ustedes deciden si la incógnita que quieren manejar es alfa o X. A mí particularmente me gusta más trabajar con X y ya después porque para mí es el concepto de lo que se está descomponiendo del amor, generando de la... En la diapositiva nosotros tenemos ya el grado de disociación que resultó 0.32, que lo multiplicamos por 100 para darle ya la realeza de porcentaje de disociación. Y entonces, una vez que sustituimos el valor de X, ya encontramos cuál es la concentración del tetraóxido de dinitrógeno y del dióxido de nitrógeno en el equilibrio, y son estas. ¿Y qué comprobamos? Bueno, comprobamos que ciertamente, ¿verdad? Si nosotros tenemos a esa concentración inicial de tetraóxido, lo que en el equilibrio va a ocurrir es que va a descomponerse el tetraóxido para dar paso a la formación del dióxido. Y ahí lo comprobamos. Ahí está la comprobación. Ok, luego se nos solicita en el inciso B. Ok, ya pasó el inciso A. Ya tenemos terminado el inciso A. Voy a borrar todo esto. ¿Verdad? Tenemos ahora otro inciso. ¿Ok? Dice, bueno, ya teníamos la reacción, todo muy bien. Y dice ahora, añadimos. Ah, ok, entonces estamos perturbando el sistema. Vamos a perturbar el sistema añadiendo, ahora dice el inciso B, añadimos 0.01 mol por litro de tetraóxido, es decir, ya estaba en equilibrio y nosotros llegamos a perturbarlo. Nosotros llegamos a perturbar el equilibrio. Si nosotros perturbamos el equilibrio agregando todavía más tetraóxido, lo que estamos dándole es más tetraóxido aquí, ¿qué va a ocurrir? Bueno, pues va a ocurrir que la reacción se va a tener que desplazar hacia el producto. Y bueno, nuevamente nosotros introducimos esa perturbación a nuestra tablita y ¿qué tenemos que comprobar? Que al añadir, de entrada nuestra hipótesis dice que al añadir más tetraóxido la reacción se va a desplazar hacia la derecha. Esa es la hipótesis. Con esa hipótesis partimos porque así lo dicta el principio de Le Chatelier y ahora lo que nos queda es comprobar cuánto una vez que se alcanza otra vez el equilibrio, cuánto nos queda de tetraóxido y cuánto nos queda de dinitrógeno. Y yo los invito a que hagan ese ejercicio, ¿verdad? Y lo resuelvan y bueno, aquí viene la solución para que tengan otro más, ¿ok? Esto ya estamos confirmando cosas, ¿no? Se los dejo a ustedes esto. Entonces, todo esto que estamos nosotros analizando es porque
es muy importante la aplicación de todo esto. Hemos aprendido ya qué es una reacción en equilibrio, cómo se calculan las constantes de equilibrio, qué es la ley de acción de masas, cómo podemos calcular esa constante de equilibrio en términos de concentración, en términos de las presiones parciales de los componentes. Hemos entendido que solamente participan los constituyentes en estado gaseoso o los que están disueltos. Hemos entendido también que podemos nosotros predecir la dirección de la dirección de un equilibrio si conocemos el cociente de reacción. El cociente de reacción es un nivel de cálculo antes de alcanzar el equilibrio que nos ayuda a pronosticar hacia dónde se va a dirigir la reacción para alcanzar el equilibrio. Por sí mismo, el valor de la constante de equilibrio nos indica bastante información de quién prevalece, si en el equilibrio prevalecen los productos o prevalecen los reactantes. Eso es muy importante. Y hemos entendido que los factores externos van a afectar y con esto nosotros vamos a manipular la reacción para favorecer la producción de algún metabolito de interés, ya sea que se encuentre del lado de los reactantes o sea que se encuentre del lado de los productos. ¿Y cómo vamos a manipular esto? Pues alterando, ya sea retirando a alguno de los participantes, ya sea añadiendo a alguno de los participantes, ya sea modificando la presión y o el volumen y también la temperatura. Eso es lo que hemos estado nosotros atendiendo en esto. Nos queda claro que vamos a tener dos tipos de reacciones. Las homogéneas, bueno, que son todas en el mismo estado, y queda muy claro que cuando nosotros tenemos reacciones heterogéneas es porque tenemos a las sustancias no solo en un mismo estado. Y siempre las que debemos de tener cuidado es como las que están en estado sólido, porque si nosotros, como la reacción que tenemos ahí, le aplicamos la ley de acción de masas, uno pensaría, pues ahí está la ley de acción de masas. La ley de acción de masas es en donde están participando los reactantes y los productos. Los productos en el numerador y los reactantes en el denominador. Pero, sorpresa, no. La ley de acción de masa solo aplica para aquellos que están en estado gaseoso o los que están disueltos en la fase líquida. Ok, entonces esto va a ocurrir porque la reacción que estoy estudiando es una reacción heterogénea. Entonces esto me lleva a recordar esta situación que estamos hablando, que la concentración, es decir, el número de moles sobre volumen de las sustancias que están en estado sólido, pues son constantes y no cambian ni su concentración ni su densidad durante la reacción. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que explicar escribir la ley de acción de masas únicamente basada en este caso en las que están en estado gaseoso. Y si la aplicáramos en las presiones, con mucha mayor razón se entiende que los que están en estado sólido no participan porque en ellos no tiene efecto la presión. Y esto va a ocurrir porque, bueno, lo que tenemos nosotros son, en este caso, una reacción heterogénea. Y bueno, con esto termina este tema. Ustedes tienen un texto del que se están apoyando, ¿verdad? Tienen un texto del que se están apoyando en el que aparecen también varios ejercicios resueltos y tiene una serie de ejercicios propuestos. Yo los invito a que lo recapitulen, a que vuelvan a leer, se apoyen tal vez de las diapositivas que yo he elaborado como apoyo al curso y resuelvan otro tipo de ejercicios. Evidentemente, y como lo saben, uno adquiere la habilidad cuantas más veces resuelve ejercicios. Entonces, esta es mi recomendación. Con este tema doy por terminado el tema de equilibrio químico para iniciar la unidad 2. La unidad 2 que ustedes también ya tienen en su material y que es cinética química. Ahí es donde abordaremos de nuevo el efecto temperatura para el cálculo de la constante. Entonces, vamos a trabajar con la unidad 2, que se denomina cinética química, para calcular órdenes de reacción. Y vámonos poco a poco avanzando. La evaluación de esta primera unidad sería el día viernes. Por favor, el día viernes evaluaremos esta unidad número 1. ¿Sí vamos bien, chicos? ¿Alguna pregunta? Ok. Bueno, entonces, perfecto. Gracias a todos por su atención. No hay ninguna manita levantada. ¿Ninguna manita levantada? No.
Ninguna manita levantada. Ok. Entonces, quisiera, insisto, nadie tiene ningún comentario, pregunta, no. Así dime, Carla. Profe, disculpe, aparte, todos los ejercicios que queramos ver o retomar, los podemos agarrar de los libros que dijo, ¿verdad? Para ir estudiando. Sí, si ustedes vieron en este capítulo de equilibrio químico del texto que estamos utilizando, que no es el único, pero el que puse a disposición, vienen muchos ejercicios y también tiene ejercicios resueltos. Entonces, pues yo los invito, ¿verdad?, a que los ejercicios resueltos los vuelvo a hacer sin ver la solución, pues para que no me engañe a mí misma, no tiene caso que me engañe a mí misma, y después lo compare. Esto con la finalidad de adquirir mucha confianza, ¿no?, en lo que estamos haciendo. Y si mi resultado coincide, pues ya digo, ya, quiere decir que está muy bien mi razonamiento y voy avanzando bien. Y pues me dedicaré a resolver algunos de los que están propuestos con la finalidad de practicar. ¿Sí, Carla? Sí, está bien, gracias, Cintia. Bueno, entonces terminamos esta unidad, si no hay ningún otro comentario más. No lo hay. El día miércoles, por favor, jóvenes, es muy importante que para el día miércoles todo mundo haya leído, por favor, la teoría de la colisión. Vamos a estudiar cinética química y vamos a estudiar la teoría de las colisiones y la teoría del ajuste inducido. La teoría de las colisiones, sí, se llama, la con la que vamos a empezar es con la teoría de la colisión, por favor, y la teoría del estado de transición, para que podamos iniciar esa unidad número 2. Tienen material de diapositivas también y hay un capítulo también en el libro de Chang que estamos utilizando como base, un capítulo dedicado a cinética química. ¿De acuerdo? Para que puedan leer y prepararse para la clase del día miércoles. Muy bien, gracias por su atención. Que pasen buenos días. Gracias, doctora. Gracias. Igualmente. Gracias, hasta luego. Gracias, Inge. Buen día. Hasta luego. Adiós. Hasta luego.